Másterex, educación científica que impulsa tu futuro. Adelante, por Ok, favor, y le doy acceso a nuestra ponente. sí, gracias Pamela, excelente presentación. Buenas tardes con todos, primero que nada. Bueno, a continuación, siguiendo con la programación, nos complace presentar a nuestra ponente estudiantil Camila Calderón Mayo. Ella es una destacada estudiante de biología, quien contactamos por su trayectoria como joven investigadora. Estudia en la Universidad Nacional Agraria La Molina, en Perú. Camila es becaria de la beca Continuidad del Pronavec y de la beca de visita de estudios en Alemania para el año 2020. Ha realizado pasantías en Alemania y Estados Unidos, incluyendo una pasantía en New York University a través del programa REM, incluyendo también que es fundadora de Sinergia Program y ha participado activamente en voluntariados con Journal Club Perú, la revista Ciencia y Científicos.p. Camila nos dará la ponencia Análisis de múltiples factores implicados en la migración de células cáncer. Sin más preámbulo, te damos la bienvenida, Camila, y mucho gusto de conocer. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Se escucha bien, ¿verdad? Sí, se escucha perfecto. Genial. Entonces voy a empezar a compartir. Muchas gracias por la presentación. A ver. Ok, ¿me dice si se ve bien? Sí, sí, está perfecto. Ok, genial. Adelante. Ok, muchas gracias por la invitación. Bueno, mi nombre, como mencionaron, es Camila Calderón. Actualmente estudio biología con orientación a biotecnología en agraria. Estoy en mi cuarto año. Y este verano en Perú, bueno, invierno en Estados Unidos, tuve la oportunidad de hacer una pasantía en New York University, en el laboratorio de Carmona Fontana específicamente. Y bueno, tuve la oportunidad de trabajar con ese tipo de investigación que voy a explicar ahora. El tema es análisis de múltiples factores implicados en la migración de células cancerosas. Me dijeron que agregue un poco de info sobre mí, así que, bueno, agrego un poco, bueno, ya saben que soy estudiante y, bueno, anteriormente ya había tenido un poco de experiencia trabajando en virus de Newcastle, en una empresa farmacéutica, y también en el año 2021 pude hacer una pasantía en Alemania, específicamente en microbiología sintética. Actualmente realizo un tipo de colaboración en el área de biología molecular en el laboratorio de micología y biotecnología aquí en Agraria. Y me gusta mucho divulgar la ciencia porque soy de Ica, entonces cuando me mudé a Lima me di cuenta que muchas de las oportunidades están centradas solamente aquí en Lima. Entonces me gusta impulsar la investigación, especialmente en estudiantes de primeros ciclos, y por eso tengo Sinergia Program y también participo en otros tipos de voluntariados. Bueno, continuando un poco con lo que voy a explicar ahora. em, Primero voy a dar una pequeña introducción y luego voy a hablar un poco sobre qué es los dos proyectos que estuve avanzando en mi pasantía. Bueno, todos hemos escuchado en general sobre lo que es el cáncer. Tenemos una idea y sabemos que en cáncer hay diferentes etapas. Una de las etapas, por así decirlo, más crucial e importante ha sido metástasis. ¿Por qué? Porque es ese momento cuando las células comienzan a migrar y colonizar diferentes órganos. Entonces yo voy a explicar aquí, por ejemplo, en esta imagen, creo que puedo poner, ok, con esto. Por ejemplo, en uno podemos ver este tumor. Este es un tumor sólido y este tumor está compuesto por células cancerosas. Estas células están rodeadas de un tipo de ambiente que es muy específico para este tipo de cáncer, ¿no? Entonces, de alguna manera, estas células comienzan a navegar a través de esta matriz, por así decirlo, y van a ingresar a los vasos sanguíneos. Las células van a usar los vasos sanguíneos como un tipo de transporte, como si fuese un bus o algo así. Entonces, algo interesante es que ellos pueden hacerlo de dos maneras. Pueden hacerlo de forma sola o pueden hacerlo como un grupo, de forma colectiva. Entonces van a viajar, van a viajar. Y aquí viene esta pregunta que realmente me fascinó cuando empecé a estudiar este tema, es ¿cómo que estas células deciden en qué momento salir y a qué órgano ir o invadir? No lo sabemos, por eso se llama cell migration. Es como que este momento en el cual las células deciden a qué órgano ir o a qué tejido van a empezar a colonizar y formar un tumor secundario. Entonces, si nosotros podemos predecir y entender cómo estas células están moviéndose hacia qué dirección,
podemos mejorar y tener un tratamiento más específico en pacientes con cáncer. Ok, bueno, parte de lo que hacemos en laboratorio es que tenemos que simular cómo es lo que pasaría en un ambiente de un cuerpo humano, por ejemplo, en este microambiente que ya señalicé. Entonces, la manera en que lo hacemos es que hacemos un modelo 3D, es decir, creamos pequeños clústeres, es decir, muchas células en un solo lugar y las ponemos en un matrix, que es como una especie de cama. Entonces, las células se van a pegar y estos van a formar parte de un modelo 3D que es perfecto a comparación de un modelo 2D porque me permite, número uno, saber cómo es la interacción verdadera con la matrix. Y número dos, es perfecto para probar en cosas de droga o screening, o sea, para poder testear con diferentes fármacos. Entonces yo usé este modelo y a comparación de un modelo 2D que solamente es limitado a un ambiente solo. Este es uno de los primeros experimentos que hice. Estos son un par de dos células, las KP es una línea celular. Y si se dan cuenta, estas células en algún momento se encuentran, o sea, se detectan y luego se unen, se atraen una a la otra. Este término se llama coattraction o coatracción también. Y fue, bueno, mi lab fue el primero que puso este término. Es algo que ellos están investigando y si se dan cuenta es como que, ¿qué realmente hace que esta célula pueda detectar a la otra? Entonces, algo de esto es lo que voy a mostrar ahora a continuación. También hice diferentes experimentos en células solas, porque lo que mostré anteriormente es en un grupo, ¿no? Entonces me doy cuenta de que también las células solas pueden tener ese tipo de comportamiento. Y hice en diferentes concentraciones, yendo desde 2K hasta 6K, ¿no? 6.000 células por pocillo aproximadamente, y en dos diferentes canales. Y bueno, entonces con esto puedo decir que también las células solas o individuales pueden experimentar este tipo de migración. Y bueno, ahora voy a pasar al primer proyecto que estoy haciendo en mi pasantía, que es evaluación de las respuestas del calcio y su efecto en migración celular. Bueno, la idea acá en este proyecto era testear de alguna manera si es que nosotros podemos reducir el nivel o cómo la célula procesa el calcio, podemos afectar la migración celular. Es decir, si hago que la célula deje de tomar el calcio de que está en su forma activa, puedo quizás disminuir la migración celular. Entonces, para eso, el laboratorio ya estaba probando con diferentes tipos de condiciones. Entonces, me tocó a mí probar dos inhibidores de canales de calcio, porque sabemos que el calcio está relacionado a muchos procesos biológicos y fisiológicos. Entonces, para mí era importante saber que si es que puedo detener este proceso fisiológico en estas células, quizás pueda haber algún efecto en la migración celular. Usé dos inhibidores, uno es Bacta-IM y el otro es caffeine. Bacta es muy selectivo y se ha usado muchísimo en estudios de calcio. Es un quelador, significa de que lo que hace es como que secuestrar el calcio que se encuentra libre y dentro de la célula y de esa manera puede tener efecto reduciendo el nivel de calcio. Y cafeína actúa más en el hecho de que modula el nivel de calcio que puede estar ahí. Entonces, ambos realmente tienen un efecto importante en la vía de la señalización de calcio. Es la razón por la cual usé estos dos inhibidores. Y bueno, para esto primero necesitaba saber en qué cómo voy a saber si realmente la célula está procesando el calcio, ¿no? Entonces, este es un tipo de célula, se llama la KP Calcium Sensor. Es una célula muy específica, así que cada vez que ven luces, es prácticamente el calcio que se encuentra dentro de la célula. De esa manera yo podría saber si es que la célula está manejando el calcio como normalmente lo haría. Entonces, este iba a ser mi modelo y pues lo probé en diferentes condiciones, es decir, con Matrix, con la mejor condición posible a la realidad, y sin Matrix porque quería saber cuál iba a ser la mejor condición y a diferentes concentraciones. Al final, yo quería saber cuál iba a ser la cantidad de células que iba a usar por pocillo y en qué condición iba a ser la mejor. Y bueno, eso es un poco del protocolo que diseñé para esto. Usé obviamente un control, cafeína, mi control de Bacta también.
y también diseñé un protocolo, ya que, por ejemplo, en el caso de cafeína, esto me venía de un stop, tenía que diluirlo de un stop, pero en cambio en el otro ya venía de un stop principal, ¿no? Entonces, luego de hacer esto, tengo algunos resultados. Primero, sobre cafeína. Este es mi control, solamente medio, ¿ok? Y a partir de ahora voy a mostrar 3 canales de microscopía. El primero es el Phase Contrast, que es el canal normal, por así decirlo. El segundo es el 510 SD, es el canal que es de esta célula, porque esta célula es la KP-H2B-YFP. Es una célula muy específica que cuando ha sido diseñada específicamente para que podamos ver estas luces en este canal. Y el último canal es el PI, que es de Propidone Jodi. Y esta luz me muestra la cantidad de células muertas que hay. Entonces, con estos 3 canales yo podría saber qué tan viable es esta droga en mis células, ¿no? Bueno, estos son los resultados del primero, de cafeína. Siempre voy desde mayor concentración a menor concentración. Ese es el segundo y el tercero. Si se dan cuenta, miremos desde el mayor concentración, hay muy pocas células muertas en 5 milimolar. Entonces, la idea que yo quería era conseguir la mayor concentración con el mejor rango de supervivencia. Entonces, al final, terminé escogiendo 5 milimolar. Era la más alta concentración con el mejor rango de supervivencia. Hice lo mismo con Bacta, pero la diferencia es que Bacta ya estaba disuelto en DNSO. DNSO es un tipo de sustancia que puede ser tóxica en las células en concentraciones altas. Entonces, por eso que el control que yo hice era de DNSO, porque quería estar segura de que si mis células van a morir, sea por la cantidad de droga que pueden tener y no porque ya hay algo tóxico en ellas. Entonces, esto es el control que hice. Y si se dan cuenta, acá abajo hay un poco de células muertas. Eso podría decirse que también DNSO podría afectar la viabilidad de las células. Y estos son los resultados que obtuve. Bueno, yendo desde mayor concentración a menor concentración. Y quizás te estés preguntando cómo escogí estas concentraciones. Pues mucho fue de revisión de artículos, pero también fue un acuerdo ya que había hecho un acuerdo que había planteado con mi PI supervisor, ya que estas concentraciones son las que más se usan para este tipo de efecto que quería ver en estas células. Entonces, al final, si se dan cuenta, en 50 micromolar hay un montón de células muertas, entonces no iba a usar eso. Al final terminé usando el de 25, porque era un rango que yo podría considerar como una concentración alta y un mejor rango de supervivencia. Bueno, ahora que ya terminé de testear esto en células solas, viene lo más importante. Quiero testearlo y quiero ver si estas células van a migrar o no. Ya saben, como la imagen que mostré anteriormente, en la cual el video, las células se movían una a la otra. Entonces, para eso tengo que hacer un modelo. Y lo hice en modelo 2.5D, que es muy cercano a un modelo 3D. Entonces, este es el protocolo que diseñé. Ahora solamente voy a usar las concentraciones que ya había escogido, que era 5 milimolar y 25 micromolar, y también el protocolo que diseñé. Estos son un poco de los resultados que tuve. Este es el control, y estos son los primeros pocillos. En algunos pocillos las células no migraron, pero muchos de ellos sí lo hicieron. Eso es interesante porque de cierta manera me está diciendo que aunque bloquee el canal de calcio, las células van a seguir migrando. Entonces, este es para cafeína y este es para Bacta. Este es mi control y esto es los pocillos. Todos estos videos fueron, bueno, es un track de 24 horas que se hacía, entonces son videos de un lapso de 24 horas. Al final la célula sí terminó migrando. Bueno, hasta este momento me di cuenta de que quizás esa vía que estaba optando por migración de células y bloqueando canales de calcio podría tener un efecto más interesante si lo orientaba de otra manera. Entonces, regresando a esta idea, esto es lo que yo había explicado anteriormente, contracción. Si se dan cuenta, las células de alguna manera se encuentran a la otra, ¿no? Entonces debe haber algo más que solamente esto
que hace que estas células puedan hacerlo. Entonces estaba buscando por un estímulo que puede tener la célula. Es por ese motivo que empecé a hacer mi segundo proyecto, que es generar una línea, un knockout de BCAR1 mediante CRISPR-Cas9, que es edición genética, ¿no? Que quizás muchos han escuchado por aquí. Entonces, ¿por qué usé esto? Bueno, lo que yo quería era buscar algo más específico. Entonces, la pregunta aquí era, quizás si es que puedo suprimir un gen, puedo inactivarlo, y este gen tiene una importancia en la migración celular, ¿puedo detener la migración celular? O sea, tendría lógica y yo creería que sí. Pero bueno, vamos a descubrirlo. Entonces, escogí este gen que es BCAR1. Ese es el nombre, BRCA Anti-Estrogen Resistant 1. Y es un gen que se ha encontrado en muchos tipos de cáncer, específicamente el cáncer de mama. Y algo muy interesante es que hay muchos artículos que se están centrando en esto, porque lo llaman como el yin yang del cáncer de mama, y además que se encuentra una expresión muy alta en cánceres en etapas muy finales. ¿Y esto es por qué? Porque este cáncer, bueno, este gen, disculpa, está relacionado con el crecimiento del tumor, la migración y la invasión. Es por eso que es muy importante. Entonces yo quería inactivar este gen, es decir, como que inactivar su expresión para poder ver si al realizar mis ensayos de migración también puedo desactivar o reducir la migración de cierta manera. Entonces, prácticamente hice un protocolo de biología molecular en la cual usé el antivirus. Y bueno, tienes que diseñar los oligos, hacer el PCR, los aniles, así transformation. Luego también usé como que transfection y transduction to hex cells. Y haces como que selección con promicin por 3 días. Y al final de todo este protocolo, que no voy a entrar mucho en detalle, pero tienes una nueva línea celular, ¿no? Y esta línea celular se supone de que tiene inactivado este gen. Y bueno, ya para ir un poco acabando esta parte, esos son un poco de los resultados que obtuve después de esto. Prácticamente es... Ok, sí. Ya, este es el control, el KP Wild Type. Y este es mi knockout. Si se dan cuenta, en muchos de ellos, bueno, hice 8 repeticiones, pero solamente he seleccionado 2 aquí. Y muchos de ellos sí terminan una migración después de 24 horas, y en algunos no, ¿ok? Pero también por sugerencia de mi supervisor, volví a repetir el ensayo, porque a veces cuando haces un knockout tienes que esperar ciertos días a que la expresión sea total, ¿no? Entonces hice otra vez el ensayo. Y bueno, aquí sí hubo migraron completamente, ¿no? Entonces, ahora ¿cuál sería el siguiente paso? Es que justo ahora el laboratorio donde hice mi pasantía es que ahora no están solamente suprimiendo un gen, sino que hacen el knockout de varios genes al mismo tiempo. Porque lo que pasa es que muchos de estos genes están relacionados con la activación de otros genes. Entonces, solamente al hacer un knockout de algo muy específico, también ocurre el riesgo de que no estás haciendo knockout completamente de esto. Entonces, últimamente en herramientas ya de biología sintética, biología molecular, se está haciendo múltiples knockouts, algo, bueno, así le llaman, ¿no? ¿Y cuáles serían las futuras direcciones? Bueno, lo primero sería hacer el qPCR, es decir, cuantificar qué tanta expresión de mi knockout he logrado o qué tanto se está expresando o no. Eso es lo primero que se debería hacer. Sino que por términos de tiempo hemos priorizado realizar los ensayos de migración celular. Y también con respecto al anterior proyecto de calcio, sería testearlo esto, pero también en las células los modelos que mencioné. Porque si bien pude lograr realizar los ensayos en células solas y en células como que en 2.5D, la idea era poder testearlo en este tipo de células para poder yo saber qué tanto se está manejando el calcio intracelular. Y bueno, esas son un poco de las futuras direcciones. Yo sé que actualmente esto era parte de un proyecto de un estudiante de doctorado. Entonces me tocó hacer algunas de las tareas, pero sé que ahora están en una dirección muy similar. Actualmente ya no hacen knockout con BCAR1, sino que con otros knockouts que también yo estuve ahí viendo en el proceso. Y bueno, entonces eso es todo.
Me gustaría agradecer muchísimo a Repu, al programa al cual tuve la oportunidad de hacer esta pasantía, especialmente a mi mentor, a Víctor el Mejor, y a todo el equipo de Carmona Fontana Laboratory, especialmente a Carlos, mi PI, y a mi supervisor Jeremy. Y bueno, muchas gracias a mi universidad por darme la educación y gracias Master X por invitarme a dar la ponencia. No sé si tienen preguntas. Sí, nos gustaría también que el público pueda dejar alguna consulta, pregunta, porque la verdad es que esto es prácticamente como seguir la pista del crimen, ¿no? Buscar ahí al delito, justamente. No, sí, nos has dejado una charla buenísima. La verdad que felicidades de parte de Masterex, de manera personal también te lo digo. Muy buena la presentación. Eh, y también la lógica que hay detrás del estudio, ¿no? Genial lo que están haciendo allá y estoy seguro que estás ansiosa de poder finalizar tus estudios para ir probablemente a estudiar Sí. allá. Quizá en Guayú o alguna zona en Estados Unidos en la que puedas desempeñarte y desarrollar todas estas todo este tipo de investigación, que quizá en Latinoamérica puede estar restringido, pero de alguna forma algunos estudios aquí deberían de empezarse a hacer de este tipo, ¿no? Este origen. Ahora, sí te diría, ¿no? Como latinoamericano, que ojalá que algún día, después de que aprendas todo lo que estás por aprender y que estás aprendiendo actualmente, puedas ser profesora quizá aquí en Perú y tener tu laboratorio en Latinoamérica. Sería genial. Bueno, este tipo de investigaciones, me gustaría poder tener consultas para poder discutir sobre ello, pero la verdad es que lo has dejado tan claro, me ha quedado poco que preguntarte respecto al proceso. Y lo que sí me gustaría reforzar un poco es sobre la parte que mencionaste, ¿no? De que estás haciendo un knockout específico, pero Ujú. que quizá hay knockouts que pueden ser más complejos, que permitan desactivar realmente la migración. Entonces, la pregunta que te haría de manera personal sería, ¿sabes si es que dentro del equipo que ustedes están teniendo allá, están viendo alguna vía de poder detectar de manera sintética quizá alguna configuración de genes que puedan desactivar para generar un knockout más efectivo? Y detrás de eso, ¿podrá haber alguna quizá inteligencia artificial o un machine learning que puedan aplicar para acelerar el proceso? ¿Sabes de algún tipo de evento que están haciendo? De la IA, o sea, de Machine Learning con IA, quizás que sé que hacen un poco, o sea, hay un laboratorio que se especifica solamente en predicciones, Ujú, pero como que en células es complicado, porque tú sabes que las células son muy difíciles, tienes que estar cuidándolas, cambiando en el medio, y no es algo como tan predecible. Quizás puedes predecir un poco los resultados que puedas tener. Sé, por ejemplo, que hasta todas estas técnicas lo puedes simular en una computadora. Ahora, de que funcione en el laboratorio, suerte con eso. Pero lo otro que me dices, de hecho, mi supervisor, él hace siempre este tipo de knockouts. Su tesis se basó solamente en migración celular. Y me dijo que a la quinta vez de realizar un knockout, o sea, posiblemente desde dos knockouts, funciona y puede detener la migración celular. Pero es como que a la quinta vez de realizar ensayos, porque a veces la expresión que tú puedas realizar, como cualquier tipo de knockout, no es tan precisa, ¿no? Entonces, a veces tienes que estar intentando, ¿no? ujú. Entonces, pues yo creo que sí es lo que han estado haciendo por ahora. Y lo otro de inteligencia artificial, como te digo, o sea, yo creo que se puede predecir mucho, pero al final, cuando hablamos de cosas como que están en el laboratorio, es lo que tienes que hacer, ¿no? O sea, ya sabes, la parte del laboratorio. Claro, excelente. No, me doy felicitarte nuevamente e invitarte quizá para que puedas participar en próximos eventos. Esperamos que podamos contar contigo nuevamente por aquí. Muchísimas gracias por tu Y ponente. gracias a ustedes. Cuídense.